Muchas gracias a todos por su compañía el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que suele pasar como un tema de menor importancia, al cual en la mayoría de las veces no se le presta la atención adecuada. Por supuesto que es muy frecuente y claro que produce también efectos importantes sobre la calidad de vida de las personas que lo desarrollan y síntomas muy molestos, muy intensos, como el dolor. A lo largo de esta charla hablaremos el día de hoy sobre los problemas del manguito rotador y todo lo que debemos saber para entender este problema. A lo largo de esta presentación responderemos diferentes preguntas. ¿Son problemas los frecuentes en los hombros? ¿Qué es el manguito rotador? Quienes han padecido de este inconveniente, esta enfermedad, de este problema de salud, seguramente habrán oído mencionar este nombre. ¿Cuáles son las causas de los dolores en los hombros? ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son las causas de estos dolores, de estos problemas en los hombros? Y también en el manguito rotador. ¿Por qué terminamos finalmente con lesiones en estos sitios? ¿Cómo identificar o al menos cómo saber que tenemos riesgos importantes en la presentación de este tipo de lesiones del manguito rotador? ¿Qué tratamientos existen? Y por supuesto también vamos a responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer desde la medicina natural para el tratamiento de estos inconvenientes y problemas? Y es importante en primer lugar que tengamos en cuenta que el manguito rotador está del hombro, por eso hablamos de dolores en los hombros. Los hombros son articulaciones complejas, con bastante arco de movilidad, que están compuestos, como la mayoría de articulaciones, por unos huesos. En este caso particular tenemos el húmero, que podemos tocarlo en nuestro brazo. Tenemos también la escápula, que popularmente la llamamos como paleta en la parte de atrás, ahí en la espalda. Tenemos la clavícula, que la sentimos en la parte superior de nuestro tórax. Tiene músculos, ya veremos cuáles. Tiene también tendones, que son las porciones terminales de estos músculos que llegan. Por supuesto, también tiene ligamentos y claro que hay adentro de ella también cápsula articular. Es decir, tendremos también adentro cartílago de la articulación. Evidentemente, el hombro es una articulación que también es susceptible de presentación de desgaste de artrosis. Existen también las artrosis de hombro. Y esa complejidad de la articulación, esas diferentes estructuras que ya mencionamos, los músculos, los huesos, estos ligamentos hacen que se permita una amplia variedad de movimientos a nivel de los hombros. Movimientos de flexión, es decir, cuando subimos nuestro brazo hacia arriba de la cabeza, de rotación de la articulación, cuando movemos nuestros hombros hacia los lados, de despegar nuestros brazos hacia afuera de nuestro cuerpo y hacia adentro también. Llevarlo hacia atrás, es decir, casi que tiene todos los arcos de movimientos posibles que podamos imaginarnos en una articulación. Una articulación con una gran amplitud de movimientos y si la comparamos con otras, por ejemplo, como la rodilla, pues evidentemente tiene más movimientos aún. Es una articulación que precisamente está diseñada para todos los movimientos que realizamos y que requerimos en nuestros brazos. Y el manguito rotador es una agrupación de 4 músculos que están en la región de nuestro hombro. Uno que se llama supraespinoso, otro que se llama infraespinoso, entonces ya sabrán que hay una estructura que se llama espinosa, precisamente por eso su nombre, el músculo redondo menor y el músculo subescapular, que está debajo de la escápula, es decir, de la paleta. Tiene tendones y toda esa agrupación de músculos es la que permite el movimiento de nuestros brazos. Gracias al manguito rotador podemos tener todos esos diferentes ejes, movimientos y arcos de movilidad que posee esta articulación. Eso mismo también, por supuesto, hace que sea un sitio del cuerpo en la cual particularmente pueden aparecer diferentes enfermedades y condiciones. Como lo habíamos mencionado antes,
puede aparecer la artrosis, el desgaste del cartílago articular en el hombro, pueden aparecer bursitis o tendinitis, es decir, inflamaciones, estos tejidos blandos que tenemos en la articulación. Cuando tenemos traumatismos, podemos tener fracturas o luxaciones de la misma. Y particularmente ahí podemos tener lesiones, rupturas de este grupo muscular. Podemos tener entonces también rupturas de cualquiera o de todos los músculos que hacen parte de esto que conocemos y que llamamos manguito rotador. Y todas tienen como característica particular que producen dolor en el hombro. El hombro duele en cualquiera de estas condiciones y por eso es importante identificar ante un dolor de hombro cuál es la causa que está produciendo esta manifestación y este dolor. Las lesiones del manguito rotador pueden darse bien sea por inflamación, es decir, que se inflame de una manera aguda o crónica cualquiera de estos grupos musculares o sus tendones, o que se rompan. Es decir, que este músculo, que este tendón, que era una estructura fuerte que estaba presente en nuestro cuerpo, tenga una solución de continuidad. Y estas rupturas pueden ser parciales o pueden ser completas. De acuerdo a cada una de ellas, pues podremos tener también mayor cantidad de síntomas o menor cantidad de síntomas. En términos de inflamación, pues podemos tener bursitis o podemos tener tendinitis de acuerdo al origen, al sitio exacto anatómico en el cual se presenta el padecimiento inflamatorio. Aquí hay algunas imágenes que nos ilustran bien, especialmente las rupturas del manguito. Rupturas parciales, es decir, algunas fibras dentro del tejido se inflaman, o podemos tener rupturas totales en las cuales de lado a lado se produce la alteración, la ruptura del tendón y del grupo muscular. Las lesiones del manguito rotador son más frecuentes de lo que se piensa y de lo que se cree. De hecho, son la tercera lesión más frecuente de nuestro sistema musculoesquelético. Solamente está por debajo de las alteraciones en la columna lumbar, es decir, del dolor en la espalda baja, y de las alteraciones en la rodilla, como la artrosis de rodilla, que son, por supuesto, muy frecuentes. Produce alta incapacidad, entre otras porque imposibilita o dificulta el movimiento de nuestro brazo afectado. Y los brazos los necesitamos casi que para todas las actividades que realizamos en la vida. Y es bastante frecuente. A lo largo de nuestra vida, de hecho, se ha estimado que 16 de cada 100, es decir, más o menos 2 personas de cada 10, van a tener algún tipo de lesión del manguito rotador. Y cuando lo miramos en mayores de 50 años, vamos a encontrar que más o menos 3 de cada 10 personas tienen problemas con sus manguitos rotadores. Y después de los 65 años, la mitad, 5 de cada 10, van a presentar algún tipo de lesión del manguito rotador. Evidentemente, en la mayoría de los casos, es un problema infravalorado. Es un problema que suele considerarse como menos importante, pero por supuesto que su impacto en términos de la intensidad del dolor que produce y de la afectación a la capacidad y a la calidad de vida que tiene una persona es bastante importante. Estamos entonces ante un problema que tiene los suficientes elementos para ser un problema de gran interés en términos del cuidado de nuestra salud. Y las causas son diversas y se conjugan todas en un ciclo, en un círculo vicioso que incrementa los efectos de una, los amplifica y facilita luego nuevamente la producción del mismo inconveniente. Sobrecarga mecánica, exceso de actividad sobre esta articulación, sobre este grupo muscular, los procesos inflamatorios agudos y crónicos, la alteración del microambiente celular. ¿De dónde están todas estas células musculares que tienen cada una su función y que van a afectar la forma en la cual nuestro cuerpo es capaz de repararse,
de renovarse y de cumplir su funcionamiento natural. Producción de tóxicos, el proceso de envejecimiento y finalmente la degeneración de los tejidos, es decir, la muerte de las células musculares. Todos estos fenómenos ocurren potencialmente, incluso en personas jóvenes, para producir estas lesiones del manguito rotador. Es un proceso continuo. Para la mayoría de los casos no suele iniciar de una manera abrupta, al contrario, es un proceso crónico, sostenido en el tiempo, que se va acumulando. Salvo las lesiones traumáticas por caídas, por accidentes, la mayoría todas son de procesos continuos en los cuales cada uno de estos factores se ha ido sumando, ha producido su efecto en el cuerpo para facilitar la presentación del mismo. Entre más años sumamos, más tenemos estos procesos, es inevitable, y todos los factores van a impactar en algún momento del tiempo de una forma más intensa, en otros casos de una forma menos intensa, de forma simultánea. Todo va sumando y va a facilitar la presentación de este tipo de problemas. Sobrecarga mecánica es un factor inicial, especialmente cuando estamos en edades laborales o incluso si seguimos realizando actividades cotidianas como el aseo de la casa, por ejemplo. Porque tendremos entonces ejercicio de carga de peso sobre nuestros hombros cuando cargamos la bolsa del mercado, por ejemplo, pero también ejercicios repetitivos, como cuando limpiamos las ventanas o las paredes. Muchas lesiones del manguito rotador inician con actividades cotidianas precisamente. Cuando nos tomamos de el tubo en un bus del transporte público, cuando limpiamos las ventanas, cuando limpiamos una pared, cuando barremos o trapeamos, incluso en un músculo débil. Un ejercicio tan simple como estos puede llevar a la ruptura, a la inflamación. La repetición de actividades con el mismo brazo, especialmente con el brazo elevado, hacen que sea más fácil que presentemos rupturas de estos músculos. O cuando cargamos pesos que exceden la capacidad de nuestros músculos también. Se presentan estos casos, sobre todo la ruptura de los músculos. O también cuando tenemos accidentes con caída, con el brazo extendido, es más fácil que se presenten las lesiones del manguito rotador. En la mayoría de los casos, cualquiera de estos ejercicios de actividades son las circunstancias que terminan por determinar la aparición de problemas del manguito rotador. En muchas ocasiones incluso son problemas extremadamente cotidianos que terminan por producir una enfermedad bastante intensa sobre nuestro cuerpo. Y un músculo lesionado producirá un evento inflamatorio inicialmente agudo. En la mayoría de los casos, entonces, se producirá posteriormente una inflamación de tipo crónica. Se ha sobrecargado el músculo o se ha roto. En algunos casos tendremos problemas de nutrición muscular, no llegan los nutrientes que se necesitan para la reparación del tejido. Todo eso va a terminar por facilitar la presentación del fenómeno inflamatorio. La mayoría de los casos termina siendo un proceso crónico, sostenido en el tiempo, que va a acelerar el proceso de envejecimiento, degeneración y daño del tejido de una forma significativa. Se altera el ambiente de las células que tenemos en nuestros músculos, llegan menos nutrientes, se establece con más facilidad el proceso inflamatorio en el tejido, por lo tanto tendremos también menor capacidad de regeneración, ya no tendremos la capacidad fácil de renovar estos músculos de nuestro cuerpo. Y habrá también como consecuencia una producción de un músculo con menor fortaleza, con menor cantidad de los componentes naturales que tiene el músculo habitual. Y se van a empezar a morir estas células. Los agentes tóxicos, los agentes oxidantes que producen un efecto directo sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, parte como consecuencia de la inflamación crónica,
pero también como consecuencia de la producción natural de agentes tóxicos por el mismo hecho de vivir, por los alimentos que consumimos, por el aire que respiramos, hacer que se vaya acumulando una carga tóxica sobre nuestro cuerpo. Y eso va a facilitar que tengamos un envejecimiento más acelerado, prematuro, y la muerte de las células musculares que deben cumplir su función natural en nuestro organismo. Con el paso de los años, nuestro cuerpo se envejece, inevitablemente, y también como consecuencia de la inflamación crónica, de la deficiencia de nutrientes, de la alteración del microambiente que tenemos en los músculos y de los agentes tóxicos, vamos a tener una mayor o menor velocidad de envejecimiento en nuestro cuerpo. Se deteriora la producción de músculo, hay una disminución de masa. Incluso si hacemos la comparación entre la masa muscular de una persona de 30 años con una de 50, seguramente veremos diferencias bastante importantes en términos de la cantidad de masa muscular que se posee. Y eso hace que tengamos entonces un músculo envejecido con un mayor riesgo de que se rompa, con movimientos absolutamente cotidianos y normales. Se degeneran los tejidos entonces como resultado de la inflamación y del proceso de envejecimiento natural o acelerado que puede ocurrir. Tendremos también músculos con menor capacidad funcional. Son músculos entonces que ante fuerzas muy pequeñas no van a tener la capacidad de responder de la manera adecuada. Y podemos identificar de una forma relativamente simple este tipo de problemas. Evidentemente, dentro de los síntomas, el principal es el dolor. Puede ser dolor en reposo, obviamente en la región del hombro afectado, o cuando recostamos nuestro cuerpo sobre ese hombro que se encuentra afectado, puede aparecer dolor. De hecho, muchas personas terminan sintiendo el dolor al momento de dormir por estar mucho tiempo sobre un costado del cuerpo. También hay dolor al movimiento del hombro. Cuando los elevamos o cuando rotamos nuestros hombros, va a aparecer dolor. Y en principio al menos, este dolor suele presentarse principalmente en las noches, especialmente al inicio de la enfermedad. Posteriormente, el dolor va a aparecer casi que constante en todo el día, pero al principio es un dolor más nocturno que durante el día. También es importante que reconozcamos síntomas eventuales de ruptura de los músculos. Habíamos hablado que las lesiones del manguito rotador pueden presentarse de forma inflamatoria, una tendinitis o una bursitis, pero también pueden ser dolores resultados de una ruptura parcial o completa del músculo. Y eso es importante porque afecta la evolución que va a tener la enfermedad por una parte, pero también va a afectar el esquema de manejo que se dé. En algunas ocasiones, los casos de algunos tipos de rupturas, es especialmente importante la realización de la cirugía de reconstrucción de los músculos. A veces hay que hacer la cirugía para lograr la resolución de estos problemas. Ya veremos más adelante. Eh, ¿Con qué indicaciones? ¿Con qué condiciones se toma esta decisión de operar o no operar? Y pueden haber exámenes e imágenes, por supuesto, que sirven, que permiten guiar el proceso de decisión, el tratamiento mejor posible para un paciente con una lesión del manguito rotador. Podemos decir, en términos generales, que los exámenes de sangre y de orina tienen ninguna utilidad sobre el diagnóstico de este tipo de lesiones. Uno puede tomar los exámenes de sangre, pero no permitirá identificar el tipo de lesión. Al contrario, la realización de la ecografía o la realización de las resonancias magnéticas van a permitir identificar de una manera adecuada qué tipo de lesión es la que se presenta. Aquí en esta diapositiva mostramos dos imágenes de
ecografía y de resonancia magnética que muestran rupturas de los músculos. Y básicamente lo que cambia es la sombra que se ve al momento de la realización del examen. Esto como consecuencia de la ruptura o de la inflamación de los diferentes tejidos musculares que se encuentran en el hombro. Y claro que podemos hacer diferentes cosas sobre el tratamiento de los problemas de manguito rotador. Existe una cosa que llamamos tratamiento conservador, que se basa en intervenciones no quirúrgicas. Dentro de este tratamiento conservador se inscribe también el uso de la medicina natural como parte del tratamiento. Conservador básicamente porque no se realiza cirugía. Tenemos analgésicos, tenemos la terapia física, que seguramente a las personas que han padecido este problema se las han indicado. Tenemos también las infiltraciones. Se usan especialmente cuando tenemos rupturas crónicas, es decir, rupturas de más de 6 meses que no han sido consecuencia de un traumatismo evidente, de un accidente, de una caída. También se emplea cuando tenemos contraindicaciones médicas de algún tipo para la realización de cirugía. Se utiliza también en la mayoría de rupturas parciales, es decir, todo el músculo no está roto, sino solamente una parte de él. Y también hay que tener en cuenta que este tratamiento conservador, a pesar de que no suene muy agresivo, busca precisamente favorecer los mecanismos reparadores propios de cada uno de nuestros cuerpos para recuperar esos tejidos que se han perdido. Y evidentemente hay unos casos que se van a cirugía, como lo habíamos mencionado antes. Por ejemplo, los casos de rupturas completas, en su mayoría todos suelen requerir manejo con cirugía, teniendo en cuenta que en los adultos mayores, es decir, en las personas de más de 50, 60 años, entre 6 de cada 10 y 9 de cada 10 van a tener un beneficio evidente. Si tenemos mala suerte, podríamos estar en el 1 de cada 10 que probablemente incluso con la realización de la cirugía no tengan un beneficio claro. También se opera siempre que hay una ruptura de la zona crítica. Esa zona crítica es un sitio de la inserción muscular en la cual los vasos sanguíneos son muy escasos, casi que cero. Entonces es una zona que tiene muy poca nutrición, un proceso de envejecimiento mucho más rápido y acelerado, mucho más intenso. Se opera en las personas con síntomas. Algunas personas pueden tener lesiones complejas, pero no tienen dolor y suelen mostrar muy poca incapacidad funcional. En sus casos, pues no hay que operarlos. Los que sí tienen los síntomas, por supuesto que son candidatos a cirugía. Las lesiones agudas, nos acabamos de caer, nos acabamos de accidentar. Este tipo de lesiones traumáticas, entre más rápido se operan, suelen tener resultados muy buenos. Y también se opera a las personas que han intentado el tratamiento conservador y no han tenido resultados. Entonces, digamos que queda la opción de la cirugía como parte del tratamiento para intentar mejorar no solamente los síntomas, sino su funcionalidad, sí, y también su calidad de vida. Las personas que muestran rigidez en los movimientos distintos del brazo al momento de la cirugía suelen mostrar menos resultados con la misma. Evidentemente, porque es una expresión de la intensidad del problema que existe a nivel de esta articulación y a nivel de este grupo muscular. Desde el manejo natural, desde la medicina natural que podemos hacer, y existen 4 ejes principales de tratamiento que podemos utilizar. Por una parte, el ejercicio. Estamos hablando de un ejercicio específico, especialmente indicado y dirigido por los profesionales en fisioterapia. Por eso hace parte del manejo convencional. Alimentación que nos va a ayudar,
terapias naturales y productos naturales que podemos utilizar en el tratamiento de estas condiciones y de patologías. Aquí hay algunas imágenes de ejercicios que suelen ser útiles en el manejo de los problemas del manguito rotador. Diferentes movimientos pasivos y activos, nos ayudamos con el brazo bueno para realizarlo y que es importante ir haciéndolo de manera continua porque son precisamente estos los que van a permitir que evitemos la rigidez muscular, la disminución de arcos de movilidad, incluso van a fortalecer los músculos que todavía están íntegros y lesionados dentro del manguito rotador. Importante cuando se indique la fisioterapia, aprender cada uno de estos ejercicios que el profesional nos enseña. Entre más se hagan, de hecho, tendremos mejores resultados. Aquí podemos ver otros de estos ejercicios. Todos ejercicios que afortunadamente podemos hacer en casa sin necesidad de ningún tipo de equipo adicional. Son todos ejercicios simples que podemos realizar, tener en cuenta, eso sí, al momento de la realización de estos ejercicios en casa. La presentación de un dolor muy intenso debe hacer que suspendamos la realización del mismo. Si sentimos un dolor de gran intensidad, este incluso podría ser una señal de que estamos lesionando un poco más este músculo que ya está inflamado o roto de una manera significativa. Desde la alimentación podemos aportar a nuestro cuerpo nutrientes necesarios para la reparación de los tejidos. Consumo de frutos secos sin aditivos y pescado de mar, ricos en ácidos grasos, poliinsaturados, monoinsaturados, los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, de hecho son bastante útiles porque van a reducir los procesos inflamatorios en el cuerpo. Si podemos introducirlo a nuestra alimentación cotidiana, serán de hecho de mucha utilidad. Las lentejas y las espinacas, por su contenido de selenio y de zinc, van a ayudar a reparar estos tejidos que se encuentran alterados. El consumo de carnes rojas por su aporte de vitaminas del grupo B, especialmente de la vitamina B12, necesaria también para la reparación muscular. La zanahoria y los garbanzos también aportan nutrientes necesarios dentro de este proceso de reparación de los tejidos distintos de nuestro cuerpo. Desde la terapia natural tenemos dos terapias muy importantes y muy útiles en estos casos de alteraciones del manguito rotador, bien sea por inflamación o bien sea porque hay ya también rupturas parciales o completas. La apiterapia, con el uso del veneno de la abeja a través de microinyecciones en el hombro, va a permitir la reducción y el control de los procesos inflamatorios, del manejo del dolor y evitar la degeneración continua de estos músculos. Y la osteopatía a través de la manipulación articular y muscular mediante diferentes maniobras va a mejorar nuestra movilidad, la intensidad del dolor y el proceso inflamatorio que existe en estos sitios. Hay que desintoxicar nuestro cuerpo. Dos productos que recomendamos y utilizamos en estos casos: el carbón activado y los probióticos Naturflora. Van a permitir restaurar nuestro cuerpo de estas toxinas que se encuentran dentro de él y que afectan de manera importante su funcionamiento y su capacidad de regeneración. Hay que manejar el dolor también, por supuesto. Y existen diferentes alternativas naturales de bajo impacto sobre el funcionamiento de los riñones, del estómago, del hígado, de todo nuestro cuerpo, que son una buena opción, sobre todo cuando estamos hablando de dolores crónicos. Estos productos, algunos tomados
otros de aplicación tópica, van a permitir el control del dolor. Hay que controlar también el proceso inflamatorio en el organismo. Dos productos muy útiles que en conjunto, en los casos de lesiones del manguito rotador, especialmente de las rupturas que suelen ser un poco más severas, tienen un excelente resultado en el cuerpo, el Ostrix y el Cicalin. Con ellos dos vamos a lograr el control de estos fenómenos inflamatorios en el grupo muscular, en estos 4 músculos que conforman el manguito rotador, para controlar el fenómeno inflamatorio, pero por supuesto también para evitar que esta inflamación produzca un efecto degenerativo sobre nuestros músculos. Y hay que controlar esta oxidación que ocurre en estos tejidos. Dos productos naturales de gran utilidad en estos casos. El shot oxia que tomamos por 5 días y el extracto de propóleo. Con estos dos productos vamos a lograr el control de estos fenómenos oxidativos que son muy intensos en los casos de inflamación y de ruptura del manguito rotador. Hay que aportar también a los diferentes grupos musculares los nutrientes que se necesitan. Tenemos 3 opciones de productos naturales que son bastante útiles, bastante adecuados para aportar estos nutrientes que necesita para su funcionamiento. El Revivera, el hidrocolágeno y el Benfer. Cualquiera de ellos, de hecho, está bastante bien como parte del soporte nutricional que debemos aportar a nuestro organismo para reparar estos músculos que se encuentran inflamados y rotos en el hombro. Y finalmente, hay que evitar la degeneración, reducir la velocidad con la cual se produce el envejecimiento de los tejidos. Y para ello utilizamos el ginseng con calidad real. La combinación de una planta con este producto maravilloso de las abejas, que disminuye la velocidad de envejecimiento, contribuye a reparar los tejidos alterados. Tomamos un vial en la mañana, preferiblemente, por 60 días seguidos, y eso nos ayudará a reducir esa progresión de la degeneración en los tejidos. Un resumen de estos productos de los cuales hemos hablado. Vamos a dejar por acá la diapositiva unos segundos para que puedan tomar nota de ella. Recuerden que tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Atendemos a través de videollamada a las personas que tengan inquietudes sobre su salud con diferentes condiciones e enfermedades. A través de nuestro WhatsApp 321-951-9733 podrán agendar esta cita. Nuestra información de contacto en nuestra página web. Invitamos a que la revisen, ahí estamos publicando información muy interesante para todos. Podrán también encontrar más información de nuestros diferentes productos, nuestro WhatsApp y el correo electrónico. Si les surge alguna pregunta referente a este tema que tratamos hoy o referente a otro tema distinto, nos escriben y con mucho gusto daremos respuesta a cada una de estas inquietudes que surjan. Muchas gracias a todos por su atención. Estar pendientes de contestar y recibir todas y cada una de las preguntas que tengan.